Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 24 de enero de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1549 cuando se publicó en Inglaterra un libro titulado Discourse of the Commonwealth of this Realm of England, es decir, discurso sobre la riqueza común de este ámbito de Inglaterra. En el citado libro se pretendía articular una política económica que permitiera a la débil y pequeña Inglaterra enfrentarse con las potencias católicas enemigas como España y Francia. Así, en sus páginas se afirmaba: "We must always take heed that we buy no more from strangers than we sell them. For so should we impoverish ourselves and enrich them", lo que se podría traducir como: tenemos siempre que cuidar de no comprar más a los extranjeros de lo que les vendemos, porque de ser así nos empobreceríamos nosotros y los enriqueceríamos a ellos. La fórmula parecía muy sencilla y se derivó en un extraordinario éxito de la economía inglesa. A la nueva visión del trabajo y de la economía derivada de la Biblia a través de la Reforma, los ingleses sumaron ahora una política de consumo centrada en los productos nacionales y en la protección de estos frente a los extranjeros. En ese mismo siglo, Inglaterra ya comenzó a sentar las bases de un imperio que se convertiría en el más extenso en términos territoriales de toda la historia de la humanidad, y en el siglo siguiente ya se había convertido en la primera potencia naval del globo. Durante todo ese tiempo había demostrado ciertamente una capacidad notable para el comercio, pero sobre todo había destacado por proteger su producción frente a la extranjera a fin de no empobrecerse y de no enriquecer a los demás. Sería un ejemplo que acabarían copiando otras naciones, incluida de manera sobresaliente los Estados Unidos de América. Hace unas horas, el presidente Donald Trump pronunció un discurso virtual en el Foro de Davos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, hace unas horas, el presidente Donald Trump pronunció un discurso de manera virtual ante el Foro de Davos. Segundo, Trump comenzó diciendo que la semana había sido histórica al haber dado comienzo la Edad de Oro de América. Esa edad de oro se debía a su victoria en las elecciones, que había venido respaldada por un triunfo en los 7 swing states. Incluso sus enemigos habían reconocido que era la mayor victoria electoral de los últimos 129 años. Tercero, Trump señaló a continuación que en las últimas 72 horas se había vivido una revolución del sentido común y que pronto Estados Unidos estaría más fuerte, más rico y más unido que nunca antes, y todo el planeta sería más pacífico y más próspero a causa de ello. Cuarto, Trump afirmó a continuación que su administración está funcionando a una velocidad sin precedentes para reparar los desastres derivados de las acciones de un grupo de gente totalmente inepto.
En los últimos 4 años, según Trump, Estados Unidos se vio hundido en un caos económico que deriva de las restricciones energéticas, de unas regulaciones invalidantes y de unos impuestos ocultos como nunca antes. El resultado de esa desastrosa política económica ha sido la peor crisis de inflación de la historia contemporánea, unas elevadas tasas de interés para los ciudadanos y unos precios elevados de los alimentos y casi de cualquier otra cosa. Quinto, Trump señaló que el presidente Biden había perdido el control de lo que pasaba en Estados Unidos, pero especialmente en lo referente a la inflación y a la frontera, con lo que se había gastado $1,5 trillones más de dólares de lo que se proyectaba cuando él había abandonado la Casa Blanca 4 años antes. Igualmente, Donald Trump señaló que el coste de la deuda es ahora un 230% más alto de lo que se había proyectado en 2020 y la inflación es también un 50% más elevada de lo proyectado. Sexto, Trump señaló a continuación cómo en el día primero ya había firmado una orden ejecutiva para derrotar la inflación y reducir el coste de la vida, congelando los contratos federales, las regulaciones federales, la ayuda extranjera y creando el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Séptimo, acto seguido, Donald Trump señaló que se había retirado del ridículo e increíblemente despilfarrador Green New Deal al que denominó Green New Scam, es decir, la nueva estafa verde. También se había retirado del Acuerdo de París sobre el clima y había acabado con el mandato en favor de los vehículos eléctricos. Igualmente, Trump declaró una emergencia nacional energética para utilizar la mayor reserva de gas y petróleo del mundo que existe en Estados Unidos. De esa manera, según Trump, Estados Unidos logrará reducir el coste de todos los bienes y servicios y se convertirá en una superpotencia manufacturera y en la capital de la inteligencia artificial y de las criptomonedas. Octavo, Trump señaló acto seguido que su administración ha comenzado la mayor campaña de desregulación de la historia y que frente a los $50,000 adicionales de costos que impuso sobre cada americano la administración Biden, él va a eliminar las regulaciones. Noveno, Trump anunció que para relanzar todavía más la economía, las mayorías en el Senado y en el Congreso van a pasar la mayor reducción de impuestos de la historia de Estados Unidos, incluyendo reducciones masivas para los trabajadores y sus familias y grandes reducciones de impuestos para productores y manufactureros. Décimo. A continuación, Trump señaló que su mensaje a todos los negocios en el mundo es muy sencillo. Venid a producir vuestros productos a América y os daremos los impuestos más bajos de cualquier nación en la tierra. Pero si no producís en América, que es una prerrogativa vuestra, entonces sencillamente tendréis que pagar un arancel que dirigirá centenares de billones e incluso trillones de dólares hacia nuestro tesoro para fortalecer nuestra economía y pagar la deuda. Undécimo. Trump afirmó que bajo su administración no habrá un lugar mejor donde abrir empresas y crear empleos que Estados Unidos. Es algo que, según dijo, ya es percibido por el aumento del 41% del optimismo de los pequeños negocios y por las inversiones de cientos de billones anunciadas por Oracle, SoftBank y OpenAI. Incluso Arabia Saudí ha anunciado que invertirá $600 billones en Estados Unidos, cifra que Trump afirmó que debería redondearse hasta alcanzar el trillón. Duodécimo. Trump unió la referencia a Arabia Saudí con el anuncio de que iba a pedir a esta nación y a la OPEP que bajaran el precio del petróleo. Si el precio baja, según Trump, la guerra de Ucrania acabará inmediatamente. 13. Trump abordó a continuación el tema de lo que denominó la invasión de nuestra frontera sur. Tras declarar una emergencia nacional en la frontera, ha detenido toda entrada de ilegales y ha empezado a devolverlos al lugar del que vinieron.
La acción ha comenzado con fuerza especial tras haber desplegado tropas del ejército de los Estados Unidos y de la Guardia Nacional. Gracias a esas acciones, al cabo de 4 años, Estados Unidos vuelve a ser una nación fuerte y soberana. 14. Trump señaló a continuación que Estados Unidos también vuelve a ser una nación libre al firmar una orden ejecutiva que ha detenido toda la censura gubernamental. La libertad de expresión ha sido salvada y lo ha sido mediante una orden ejecutiva. Esta semana se acabó el utilizar la ley como un arma contra el pueblo americano y contra los políticos y se ha restaurado la supremacía de la ley justa, igual e imparcial. 15. Trump señaló a continuación cómo su administración ha iniciado una acción para abolir toda la estupidez discriminatoria relacionada con la diversidad, la equidad y la inclusión. Se trataba de políticas que constituían una absoluta estupidez en el gobierno y en el sector privado. Estados Unidos será, una vez más, un país basado en el mérito. 16. Trump señaló también cómo ha convertido en política oficial de los Estados Unidos que solo hay 2 géneros, masculino y femenino, y no habrá hombres participando en deportes femeninos y las operaciones de transgénero sucederán muy raramente. 17. Junto a esa restauración del sentido común en Estados Unidos, Trump anunció que va a pedir a todos los países de la OTAN que aumenten su gasto de defensa hasta llegar al 5% del Producto Interior Bruto. 18. Trump señaló a continuación cómo su equipo negoció un alto el fuego en Oriente Medio antes de tomar posesión de su cargo. Ese alto el fuego no hubiera tenido lugar sin ellos, y esta misma semana los rehenes han comenzado a regresar con sus familias. 19. Trump señaló cómo también avanzar los esfuerzos para asegurar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, resultando importante que se alcance porque no se ha visto una matanza similar desde la Segunda Guerra Mundial. 20. Trump señaló que además en Estados Unidos hay muy buenas noticias, como es el hecho de que el año que viene será el 250 aniversario de la Fundación de América, un acontecimiento al que se sumará la celebración de la Copa Mundial y de los Juegos Olímpicos. 21. Trump indicó que en solo 4 días su administración ya ha conseguido más que otras administraciones en 4 años y que solo están comenzando. Bajo Biden, según Trump, Estados Unidos sufrió enormemente, pero ahora va a ser más grandioso, más grande, más fuerte y mejor que nunca. Y 22, finalmente, Trump se despidió anunciando que respondería a las preguntas de algunas personas muy distinguidas que se hallaban presentes. El discurso pronunciado por Donald Trump hace apenas unas horas ante el foro de Davos constituyó una proclama que puede calificarse como auténticamente histórica. De entrada, dejó de manifiesto que Donald Trump desprecia totalmente, hasta el punto de calificarla como fuera de sentido común, una parte más que notable de los postulados de la agenda globalista. Ni el calentamiento global, ni buena parte de la ideología de género, ni el control y la censura de los medios de comunicación, ni los impuestos elevados, ni la discriminación positiva por razón de sexo o de género, ni la misma guerra de Ucrania iban a tener lugar en el curso de su administración. La mayor parte de estas cuestiones ya habían sido sacadas de la agenda de la administración estatal gracias a órdenes ejecutivas y de las restantes esperaba que se solucionarían pronto. En segundo lugar, Donald Trump anunció una verdadera revolución económica que no presenta desde luego los tintes de una socialdemocracia degenerada por la agenda globalista como en Europa y tampoco el mensaje del liberalismo clásico de libre mercado que defiende, por ejemplo, Javier Milei.
Donald Trump anunció una revolución económica basada en las recetas de un proteccionismo apoyado no solo en aranceles elevados para las importaciones en Estados Unidos, sino también en medidas de imposición hegemónica más que de libre competencia, casi como si el Discourse de 1549 fuera uno de los libros de cabecera de Donald Trump. Trump pretende recuperar el terreno perdido en la competencia con China y otras naciones y para conseguirlo suma una serie de medidas como deshacerse del freno terrible que implica la creencia en el calentamiento global y planes como el Green New Deal, como eliminar regulaciones económicas, como bajar todavía más los impuestos de lo que los bajó en su primer mandato, como impedir que las empresas extranjeras puedan entrar en Estados Unidos con sus productos y como practicar una política que arrancará empresas y cerebros de otras naciones, especialmente europeas, para sentarlas en el suelo de los Estados Unidos. Trump combina así un proteccionismo durísimo ejercido contra el resto del mundo con una dirección de la economía desde arriba en un estilo que sería exagerado calificar como socialista, pero que recuerda muchísimo las viejas recetas de intervención estatal propias del mercantilismo y de la doctrina económica de Keynes. Y de nuevo ha dejado claro que su único interés es Estados Unidos, que va a aplicar una política de ventaja absoluta y no competitiva, y que las consecuencias para aquellas naciones que se han dejado llevar por la agenda globalista en Europa y en Hispanoamérica serán verdaderamente catastróficas. A fin de cuentas, lo único que Trump persigue es hacer América grande de nuevo, y lo cierto es que escuchando sus discursos hay que creer que tiene no pocas posibilidades de conseguirlo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y en buena medida ese aumento salvaje e insostenible de la deuda se debe a esas cuestiones que Donald Trump, con enorme acierto y sentido común, ha suprimido en Estados Unidos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.